Listo, entonces, empecemos por las bases. Cuando una compañía tiene que hacer despidos, esto es una situación supremamente dolorosa. Cuando yo trabajaba, una historia que me gusta mucho contar es que cuando trabajaba en banca de inversión, nosotros teníamos, y una empresa compraba otra, había una línea en el balance que se llamaban las sinergias. Y decía que esa vaina de sinergias, y preguntaba, y ese es un eufemismo para sacar gente. O sea, cuando vos tenés dos empresas y hay dos departamentos de finanzas, dos departamentos comerciales, dos departamentos de operaciones, pues entonces las juntabas y la mitad de ese equipo se iba como una sinergia, como un ahorro de costos. Esa es la perspectiva fuerte o agresiva de los layoffs o de sacar gente. Y es contrario a mucho de la percepción que tiene el empleado, que es, hay un acuerdo laboral donde uno dice yo voy a trabajar en este trabajo a cambio de este dinero, entonces uno cambia tiempo por dinero, y hay un compromiso social donde la empresa está haciendo todo lo posible para que el empleado le vaya bien y el empleado está haciendo todo lo posible para que la empresa le vaya bien. Entonces, el primer punto es que cuando uno tiene que hacer layoffs o tiene que despedir gente, no por performance o por cómo están rindiendo, sino porque hay una mala situación económica o una crisis tal cual está sucediendo ahorita con el COVID, esto en general es mejor mirarlo como último recurso. Ahora, es muy distinto cómo se interpreta esa situación, porque cuando uno es un empleado, pues uno está todo, la vida de uno depende, o sea, la subsistencia depende de ese trabajo, y cuando uno es un líder, uno está tratando de tomar decisiones negativas para unos, pero tratando de mantener el negocio. Entonces, lo más curioso es que para uno como líder, despedir gente es una de las cosas más difíciles que tiene que hacer en la carrera. Sin embargo, eso es un paseo comparado con las cosas que tiene que recibir la persona que es echada. O sea, eso es mucho más grave. Entonces, cuando uno está en una situación de tener que despedir a alguien, no se trata de uno ni de los sentimientos de uno, son de los sentimientos de la persona afectada. La segunda es que estas personas que son afectadas pues tienen un estrés tanto financiero como psicológico supremamente alto. Entonces eso es algo que se debe manejar con mucho cuidado, y la relación entre empleado y empleador cambia muy rápidamente en el momento en el que hay que hacer despidos. Por otro lado, también es importante ver que los recortes se deben hacer, micrófono aquí abierto, los recortes se deben hacer una sola vez y no de manera repetida, porque cuando uno lo hace varias veces, eso genera desconfianza en el equipo. ¿Cuál es un best practice? Cuando uno dice, hay una empresa que está operando, hizo unas apuestas de estrategia donde dice, nos vamos a mover así, así o así, y esa estrategia no funcionó. Y entonces hay que hacer recortes, sea porque no le pegaron a los números de ventas, no le pegaron al crecimiento, el petróleo cayó y se volvió negativo y se llevó a todo el mundo. Cuando uno hace un ajuste, se va a hacer un corte limpio, o sea, una sola vez, para poder darle seguridad al equipo que permanece, que van a poder continuar laborando y que la empresa está bien posicionada para sobrevivir. Si uno lo que hace es que cada viernes o cada 8 días o cada mes está haciendo recortes, eso lo que significa es que genera un estrés aún más fuerte. Puedo usar una analogía bien pesada, pero para que me entiendan. Cuando a uno se le muere un familiar, es un problema. Cuando uno le secuestra a un familiar, muchas veces el dolor es aún más grande porque ni se puede hacer duelo, ni se sabe si la persona vuelve. Entonces esa incertidumbre es mucho más fuerte. Entonces por eso hay que evitarla en la medida de lo posible. Ahora, hay muchas alternativas a despedir. No tantas como uno quisiera debido al marco regulatorio, pero hay cosas que se pueden hacer. Una de estas se llama Leave of Absence, Furlough o licencia no remunerada. Uno puede hacer una licencia por 30, 60, creo que hasta 90 días, dependiendo de la regulación de cada país. Ya claro, nosotros no somos expertos abogados, entonces cualquier cosa que digamos hay que verificarlo con un abogado, pero sí hay situaciones en las cuales uno puede hacer una licencia no remunerada. ¿Qué tiene de positivo para esto? Pues si la operación del negocio está muy dañada, como en este momento los hoteles o las aerolíneas, es una forma de mantener al equipo y soportar un shock corto. La segunda es que usualmente se le mantienen los beneficios de salud a las personas, que este es un problema supremamente alto cuando uno tiene hijos o está embarazado o simplemente tiene que salir a la calle y hay riesgos de que le pongan un accidente, eso es importante. Por otro lado, ayuda a que los empleados puedan buscar trabajo sin el estigma de estar echados.
Ahora voy a hablar de outplacement, o sea, de transiciones laborales como pre-COVID y otros de COVID, porque normalmente hay unos sectores de la industria que se están afectando, pero no todos. Entonces, en esa situación es un poco más fácil. En este momento es más complicado porque el COVID nos da a todos, entonces es más difícil encontrar una solución donde diga uno si esta persona fue laid off, o sea, fue cortada, que no se sepa que todo el mundo está buscando trabajo. Ahora, las contras son claras. El empleado no devenga salario. Entonces, deja de tener ingresos de un momento a otro. Y el segundo, pues esto genera estrés financiero alto y genera desconfianza con el empleador. Si no le cortan el salario completamente por un periodo, pues el trabajo es menos atractivo. Hay otra alternativa que es el recorte salarial. Hacer cosas como recortar entre el 10 y el 30% del salario por un periodo parcial. Entonces, les pongo una situación. Ustedes tienen una empresa de 100 personas o 500 y tienen dos opciones. Una es sacar a un tercio del equipo y la otra es sacar... Gracias, amor. Espera, hay alguien que está con el micrófono abierto. Un segundito. Salió bien, mire. Aquí está. Entonces, hay una persona, o sea, tenemos dos alternativas, sacar un tercio del equipo, 30%, la otra es bajarle el salario a todos 30% por un periodo corto de tiempo, 3 meses, 4 meses. Una de esas da más dolor que otra. Ahora, depende del nivel de ahorro de los empleados, depende del nivel de cohesión del equipo y entre más empáticos sean y más unidos sean, más dispuestos están a tener estos recortes parciales en vez de tener que echar gente. Una de las claves cuando eso se ejecuta es primero compartirlo con el equipo y explicarles que la alternativa a no hacer esos recortes de salarios tienes que sacar un número alto. Si no se hace eso y la gente sabe, por ejemplo, uno que está protegido y que hay otros que no, se suele tener comportamientos más egoístas. Entonces, esa parte necesita tener cuidado. ¿Cuáles son los pros? Hay un ahorro en costos por un rato, se evita el despido y se puede revertir. O sea, un salario que se baja se puede volver a subir. Ahora, la normativa colombiana es bien fregada con esto. Está prohibido por ley recortarle el salario a alguien, pero a veces cuando se paga un porcentaje por beneficios es más manejable o cuando se hace una solicitud global en un momento de crisis como este. Las contras, usualmente, la gran mayoría de los empleados no son excelentes ahorrando. Entonces, normalmente uno debería ahorrarse un tercio del salario toda la vida. La gran mayoría de la gente no hace eso, entonces un recorte de este nivel duele bastante. La segunda es el impacto psicológico es fuerte porque normalmente se va a tener que trabajar más duro porque está en un momento de crisis, a pesar de que se está devengando menos. Y por otra parte, la moral puede verse afectada. La moral no me la creo tanto porque si uno está tratando de sobrevivir, no simplemente se pone en función de hacerlo, pero puede ser problemático. Ahora, muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones de cortar salarios. Hay una cosa aquí que no es best practice, que yo digo que uno debería hacer siempre, y es, si uno es CEO de la compañía o tiene mucha capital en la empresa, uno gana un mundo de plata 20 veces, 40, 50 veces lo que gana la persona de línea, lo primero que uno tiene que hacer es cortarse el salario. Hay gente que dice que esto no se debería hacer porque no suma. Si uno tiene 10,000 personas y uno se baja el salario 10% y las 10,000 se lo bajan 1%, paga muchísimo más. Es simbólico y es para mostrar cómo el performance de uno está atado a el performance de la compañía. Cuando uno tiene que echar gente y uno es CEO o cofundador o manager de la compañía o gerente general o del equipo del management team, es culpa de uno. Uno la cagó. Tomaste unas apuestas, contrataste a una gente que no debías bajo un supuesto y te equivocaste. O te equivocaste por las razones correctas, las razones incorrectas, pasó el mercado, el perro te robó la tarea, lo que sea, pero es culpa de uno. Entonces, como es culpa de uno, uno debe tratar en la medida de lo posible y hacer todo lo posible para impactar la vida de la gente lo mínimo que se pueda. A veces no se puede y hay que ser un poquito utilitario, porque cuando uno dice, hombre, si tengo 1,000 personas y sacando 20% nos da un chance mucho más alto de sobrevivir que si no sacamos a nadie y todos se quedan sin trabajo. Eso es cierto, pero aún cuando ese sea el caso, pues uno tiene que tratar esto como último recurso. Para la persona que no entiende esto es, haga de cuenta que tiene que echar a la hermana. La vida no va a acabar, no te va a dejar de querer, pero si tienes que echar a tu hermano o a tu hermana, va a pensarlo de una manera distinta que si es personas que están más alejados. Entonces, ese es el trato que uno debería aspirar a tener. Ahora, para indemnizar, hay políticas como mejores prácticas y quiero hablar de algunas de estas.
Entonces, la primera es la salud. Es clave, clave, clave. En general es una mejor práctica que cuando alguien es despedido se le siga pagando la salud por unos meses, porque esta persona, no, cuando queda descubierta y uno tiene alguna emergencia, te operaron o te pasó algo, eso lo arruina a uno financieramente. Más todavía en Estados Unidos, pero en Latinoamérica también. Entonces, tener una cobertura de salud por un momento más largo que el de la indemnización es importante. La segunda es dar una compensación. Depende de ley, creo que son 2 semanas por cada año trabajado en Colombia, pero el estándar es hacer, para los gringos es entre 2 a 4 semanas, pero ideal 8. Lo que uno puede aguantar. Si va a hacer correcciones muy grandes y sabes que el impacto va a ser muy fuerte, pues es mejor ser un poquito más generoso en la indemnización para que la gente quede mejor parada. Y es una forma de evitar litigación fuerte. Uno dice, mira, lo de ley es 4 semanas, te va a dar 12, pero firmas un documento donde no me vas a demandar. Eso lo protege a uno legalmente, eso es lo que recomienda Recursos Humanos. Mi perspectiva de empleador más pequeño, que tenemos menos de 500 personas, es si te demandan, algo hiciste mal. Entonces, trata de manejar las cosas bien. Sí es bueno estar protegido, pero cuando uno trata bien a la gente, suelen tratarlo a uno bien también, aunque hay mucha gente que litiga. La salud, algo que aprendí es mejor pagarle en efectivo que hacer solo la cobertura, porque si se la pagas en efectivo, la gente puede decir si se pone en otro plan y el cash importa. Entonces, darle la opción, o lo querés la salud en efectivo o querés estar cubierto. Y por último, esto que dice aquí de dejar correr el plan de salud hasta fin de mes, yo digo de 2 o 3 meses. Ahora, ¿cómo se calcula la indemnización? Una es por el servicio, por los años trabajados, la otra es por el tipo de cargo. Yo creo que este tipo de cargo y nivel salarial debería ser inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con eso? Entre más de línea es uno, más porcentaje de indemnización le deberían dar, que si es un CEO o fundador o una cosa de eso. Así no funciona, siempre es al revés, pero esto es como los ricos legislando para los ricos. Tú no deberías hacerlo al contrario. La otra es el sector de negocio, dependiendo de qué tanta competencia hay en el mercado. Y por último, la razón de despido. Dependiendo mucho de esto, va a haber opción de ser un poquito más o menos generoso. La realidad es que usualmente hay un plan de indemnización y uno está tratando de ahorrar costos. Hay una expresión que usamos mucho en mi casa que es ahorrar plata en papel higiénico, tratando bien al equipo y tratando de abaratar mucho los costos de esta corrección, uno puede meterse en problemas grandes. ¿Por qué? Porque cuando uno está despidiendo a una parte del equipo, uno le está hablando a dos constituyentes. Le está hablando a los que se van, pero le está hablando a los que se quedan. Y cada cosa que uno hace con los que se van, por todas las relaciones que tienen cercanas con uno y entre ellos, es como ver cómo trataron a los que se quedan. Cada cosa que uno haga mal con el equipo que va a ser recordado por todos los demás. Entonces es muy importante, si uno no lo hace por el buen corazón que tiene, entonces hacerlo por situación estratégica, pues si quieres un equipo con un chance de sobrevivir y que esté motivado, tenés que tratar bien a la gente que se va. Entonces, ¿qué es outplacement? Es una reubicación laboral para los colaboradores impactados por un despido. Se utiliza para ayudar a hacer menos difícil la transición del rol. Y aquí dice por qué implementarlo. Argumento moral, porque es lo correcto. Si uno usa el velo de la ignorancia, si esto me pasa a mí, me gustaría que hicieran eso por mí. Branding, debatible, pero sí, o sea, si uno puede ser conocida como una empresa que hace eso, cuando tiene que hacer recortes, pues es una empresa percibida como un mejor empleador. De la misma forma que si uno tiene buenos performance reviews, tiene un buen equipo de onboarding, tiene buenos perks, todas esas cosas suman al equipo. Y por última, la que mencioné de retención. Uno trata mal a la gente se va a acordar. Entonces eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de outplacement o las cosas que hacen las empresas que hacen transición laboral? Uno, y el más importante creería yo, que es la parte de coaching. Después tenemos las cosas más tácticas, que es enseñarles sobre su brand personal, de cuáles son los skills que tiene cada persona y que están bien, que hacen capacitaciones específicas para los problemas que tienen o los gaps que necesitan cerrar. Ayudan a coordinar ferias laborales y a asesorar con la parte de bolsas de empleo. Esas son las ayudas. Me quiero enfocar más que todo en la parte de coaching, porque un pedazo fuerte de cuando hay una transición laboral y uno se siente mal. Es de las peores situaciones, la peor situación profesional que tiene uno como empleado, como colaborador, muy probablemente, y de los estreses más grandes que ha tenido en la vida. Se siente como que el mundo está acabando. En COVID es peor, porque la perspectiva de volver a conseguir trabajo es aún más estresante, pero en general a cualquier persona que sacan,
le pega mucho en la autoestima, muchas veces mal manejado, entonces hay sorpresa, uno no sabe por qué sucedió esto, genera nervios. Entonces, hacer coaching lo que implica es que uno se siente uno con esa persona y empiece a tratar de digerir qué fue lo que pasó, a reflexionar qué cosas se deben hacer distintas, si fue algo de performance, si fue algo del rol, si fue que los skills que tenían no eran los correctos. Pero esa es la parte más interesante. Al final, de hecho, hay una amiga mía tiene una empresa que hace esto, que les voy a hablar de ellos porque hacen un buen trabajo. Yo no hago outplacement, lo hago como ad hoc en cuanto a que he tenido que participar de 2 cierres de empresas, entonces tengo una maestría en esto, que es muy triste y prefiero no tenerla, pero ahora les cuento más de eso. Entonces, esta es la parte más como detallada y la información que les voy a dejar para que lo puedan trabajar cuando estén teniendo que hacer despidos en caso tal de que lo tengan que hacer. Y después les voy a mostrar qué hicimos en VIP. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del outplacement? Uno es evaluar. Uno mira al candidato, mira qué fortalezas y debilidades tiene, mira qué necesidades tiene, cuánto necesita ganar, qué tipo de rol quiere hacer, como que es importante para esta persona, y uno hace literal un plan. Ok, vamos a ir a estas empresas, vamos a buscar este tipo de rol de mercadeo, de ventas o de ingeniería, y ahí lo atacas. La segunda es esto que llamamos branding, que es el trabajo de recruiting es como un ejercicio en mercadeo, donde uno es el producto. Ahora les voy a contar más de eso. Pero en ese caso, entonces uno debería tener una hoja de vida bien hecha. Cosas básicas. Una hoja de vida de más de una página es horrible, eso no lo va a leer nadie. Y hay muy poca gente que sabe eso, no sé por qué. ¿Cómo optimizar el perfil de LinkedIn? LinkedIn es una herramienta profesional que muchas empresas usan, muchísimas, pero muchos empleados todavía no las conocen. Y pueden hacerse optimizaciones de keywords, como si uno quiere buscar un rol en performance marketing o como gerente de planta, si uno literal pone gerente de planta en el título, pues te pueden buscar los recruiters el software que hace esto, que se llama un ATS, Applicant Tracking System, te puede mirar. Otro punto es la capacitación, donde... Cuéntemelo. Adelante, ¿alguien que está hablando? ¿Hay una pregunta? No, ok. Vero, mírame los mutes, porfa, para que ahorita los manejemos. Entonces, estamos en la parte de capacitación. Muchas veces, cuando hay recortes, es porque hay partes de la industria que se están acabando. Por ejemplo, 4:16. en Estados Unidos, espera un momentico. ¿Pueden poner en mute los micrófonos, por favor? Lujanet. Listo, ya. Entonces, cuando una empresa tiene que hacer unos recortes muy grandes, como por ejemplo pasó en la industria de publicidad, ¿cómo se dice esto? Como de revistas, Time Magazine, People en español, todas estas, están haciendo recortes de toda la industria. Entonces, todo este grupo de gente y estas habilidades se acaban y es mejor buscar otras. Cuando se van los trabajos de manufactura, por ejemplo, esto nos pasó mucho en Colombia, que había plantas de manufactura en Cali, en Bogotá, para las farmacéuticas, y todo esto se estaba yendo a México, se estaba yendo a Filipinas, pues 2.000, 3.000, 4.000 personas tienen unos roles de plantas de farmacéuticos que no les iban a funcionar. Entonces empiezan a buscar qué otro tipo de operaciones pueden hacer y hacer una transición un poquito más estructurada. Existen las bolsas de empleo, que son una parte clave para poder manejar pues, la llegada de invitaciones y la llegada de leads, que es como le llamamos a estos. Y por último están las dos que son, bueno, una muy efectiva y la otra no tanto. Una es la feria de trabajo. Hoy es el día que no sé quién ha conseguido trabajo en una feria de trabajo, pero pues digamos que eso medio funciona. Y la otra es hacer esto de networking, que es eso sobre todo para cargos un poquito más altos. Uno va persiguiendo, ok, detrás de qué tipo de trabajo quiero hacer y cómo hago para conocer a esa persona, cómo hago para conocer qué tipo de requerimientos tiene esa persona y esos roles y a partir de eso trabajar. Voy a parar ahí un segundo a ver si hay preguntas y después entro a la parte de VP. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Uno a la vez. No, ok. Entonces, ¿qué les quiero mostrar ahora? Si nosotros hiciéramos outplacement de una manera juiciosa,
lo primero que uno tiene que hacer es tomar la decisión que, a pesar de que va a afectar una cantidad de empleados grande, vas a hacer un esfuerzo desmedido por ayudarlos. Eso fue lo que nosotros hicimos en VIP, esto fue lo que se hizo con Alcanza, y también ahorita lo acaba de hacer otra empresa que se llama TripleWide. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, la de Alcanza, que es más bien sencilla. Hay una empresa que se llama Alcanza, de FinTech, tenía 75 empleados, la mayoría eran ingenieros, eran muy buenos. Entonces, cuando nos dimos cuenta que ellos estaban quedando sin trabajo, nos pusimos de acuerdo 4 personas de ellos y yo, y dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Encontramos una forma que el mundo sepa que Alcanza está cerrando, que la compañía está dejando de existir y que tenemos muy buen talento. Entonces, lo que hice fue que escribí un artículo para Forbes en Colombia, literal diciendo, es normal, las startups se quiebran, eso pasa, estos son los números de por qué se quiebran, pero de vez en cuando algunas excelentes de un equipo buenísimo se quiebran y cuando eso sucede, la gente que queda es un muy buen abono para el resto de la industria. Entonces básicamente les dijimos, ve, aquí hay un mundo de gente buenísima, este link no va a funcionar ahora porque ya está out, pero literal pusimos un link con todas las hojas de vida de la gente y tuvimos algo así como 450 empresas mirando esto el primer día y otras 150 mirándolo el segundo día. Nótense que para ejecutar esto no se necesita nada. Se necesita escribir un artículo, bueno, tener el contacto con Forbes o con Semana o con el que sea es un poquito más enredado, pero esto uno lo podría hacer a partir de la lista de personas en LinkedIn. Pero cuando vos logras tener un mecanismo de distribución, que la gente sepa, eso requiere 2 cosas. Uno, que la empresa públicamente diga, estoy sacando gente, que me parece la vaina más práctica. Normalmente a uno como manager le da miedo, se van a dar cuenta que me está yendo mal. Sí, viejo, te está yendo mal. La idea no es controlar la noticia, sino hacer lo mejor para las personas. Entonces uno literal va y les cuenta a los medios o lo pone en LinkedIn. Desafortunadamente tuvimos que hacer estos recortes. Hay un equipo muy bueno. Recoges las hojas de vida de las personas. Con esas hojas de vida que recoges o los perfiles de LinkedIn es más fácil, los pones en un Excel y después empezás a hacer outreach, que es ir a buscar a las mejores empresas que puedas encontrar para lograr que éstas le den interés, tengan interés en tus empleados. Esto no se puede hacer siempre, esto no se puede hacer con todo tipo de roles, pero es la práctica más básica que no toma más de 1 día, 2 días de trabajo y que por algún motivo las empresas no suelen hacer. Ese motivo principal es pereza. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Cuando alguien sale, es como un leproso. A todo el mundo le da nervios, todo el mundo se estresa. Si en cambio uno lo que hace es que crea un grupo de líderes que se van a encargar de lograr que la gente que se quedó sin trabajo esté en una mejor situación o contratan una empresa de outplacement, eso te va a llevar mucho más cerca a donde querés llegar. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, lo que hicimos nosotros con VIP. Nosotros creamos esta cosa que se llama Project Blue. Está acá. De 2016. Aquí abro esto, no me gusta recordarlo. Es una sesión donde nosotros ya habíamos sacado los primeros 100 personas de la empresa, ahora tenemos que hacerlo la segunda vez. Y lo que decíamos es básicamente motivacional, la vaina está jodida, pero preparation meets opportunity. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de juntar el talento de la izquierda con las compañías de la derecha. Y ¿cuál es nuestro foco? Que cada persona de VIP tenga un buen trabajo y crear una comunidad de soporte porque vamos a dejar de estar juntos y lo segundo es que vamos a ganar nuevos skills profesionales y vamos a hang out, vamos a pasar tiempo juntos. Entonces, la básica, ¿cómo se siente uno cuando se queda sin trabajo? Así, todo el mundo está azarado. Pero ¿cómo tiene que trabajar uno? Así. Esto es una cosa que siempre me olvida decir, pero es clave. Toda empresa hace una labor particularmente difícil. En VIP nosotros vendíamos y comprábamos carros en línea. En Truora lo que hacemos es pelear contra el fraude. Bancolombia es un banco. Avianca literal mueve a la gente en aviones, o sea, es como rocket science. La gente que trabaja en estas empresas es muy buena y entonces si cogen esas habilidades para lo que ya usaban y las transforman para ayudar a la gente a conseguir trabajo, pueden tener impacto muy fuerte. Entonces, si uno se organiza, pues puede tener mucho mejor outcome, un resultado más fuerte. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es lo que les decía. Si nosotros éramos capaces de vender carros en línea, pues lo mínimo que podemos hacer es trabajarlo. Les mostraba los números de los MBAs. Los MBAs siempre arrancan como 300 personas sin trabajo, todo el mundo está muerto del azar y al final todos consiguen trabajo. En general, en ese momento es como el 99%. En una buena economía, donde uno es el único que se está quebrando, este debe ser el target. En esta economía, cualquier persona que se le consiga trabajo funciona. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos 2 goals.
Uno era que el 100% de las personas de VIP estuvieran empleados y la última era que estuvieran 100% empleadas en 100 días o menos. Eso era lo que estábamos buscando y pusimos unos KPIs donde a los 40 días tenemos que estar en el 40 y a los 60 tenemos que estar en el 60%. Después dijimos, ok, ¿cómo vamos a medir cómo vamos a lograr que este proyecto funcione? Pues uno es creando una infraestructura. Infraestructura es una cantidad de Google Docs, nada enredado. Desarrollando los skills para reclutar, abriendo nuestro network porque todos conocemos gente y usando la experticia que cada uno tenía en los distintos roles. Entonces, lo que hicimos fue que cogimos 4 personas, 2 de producto y 4 que eran recruiters y los dedicamos a trabajar, a ayudarle a la gente a conseguir trabajo. Mi esposa, por ejemplo, ahorita que sacó algunas personas en un monólogo, el 50% de su tiempo lo dedica a ayudar a la gente a conseguir trabajo. Pues por un lado está reclutando para la compañía, pero por el otro lado literal está haciendo el trabajo de outplacement. Y estos eran los que eran expertos de otros roles. Es muy chévere cuando uno logra que esta iniciativa sea de los mismos empleados. Uno no tiene que pagar, uno no tiene que ponerse con nada. Yo lideré la mía de VP, no era parte del equipo fundador. Si uno consigue a alguien que es un buen sponsor, se dedica a hacer esto, le das un mes de trabajo, 2 meses de trabajo, y eso es más que suficiente para que ellos decidan participar y volver esto una muy buena iniciativa. Lo bueno, como ninguna empresa se toma el trabajo de hacer esto y verlo como un proyecto, pues uno puede ser mucho más impactante que la mayoría de las empresas. Y en Latinoamérica seguro, o sea, uno puede hacer muchísimo con esto. Después, ¿qué hicimos? Entonces, esto fue una sesión específica donde presentamos el proyecto y qué era lo que íbamos a hacer. Y aquí lo que hacíamos era entender el perfil de uno, mirar qué oportunidades uno está buscando, mejorar el candidacy, o sea, la candidatura de la persona, y después otro tipo de best practices. Aquí les voy a explicar como más o menos cómo es una sesión de estos. Entonces, en startups es más sencillo, no les dice, hey, de 1000 y pico que arrancan, nada más el 9% llegan a la sexta ronda, casi todas se mueren, entonces esto es normal, o sea, está bien. Los miedos típicos, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Será que voy a encontrar otro trabajo? Yo soy súper malo reclutando, ni siquiera sé qué sé, cuáles son las compañías buenas. Son las 5 preguntas básicas que alguien tiene y las que se deben poder responder. Lo malo es que no íbamos a trabajar juntos, lo bueno que estábamos en equipo y que podíamos tomar esto como una buena oportunidad. Esto es un framework que me inventé sobre cómo se recluta. Esto es ya más enfocado en el candidato, pero para que entiendan cuál es el tipo de insights que uno gana cuando está haciendo estos cursos de outplacement. Entonces, les propongo un problema. Uno dice, listo, tenemos que contratar una cebra. Entonces, ¿cómo se supone que va uno y contrata una cebra? Lo que uno cree que ve la compañía es esto. O sea, vos ves ahí clarito, hay unos que son un caballo y los otros son unas cebras. Todo el mundo lo entiende, eso es obvio. Si yo soy una cebra, todo el mundo va a dar cuenta. Pero lo que ven los recruiters, o sea, cuando uno está reclutando, uno ve más esto. Uno ve las rayas, y uno ve el otro con medio rayas, y este que parece una cebra, pero no es, y esto que es un caballo, no sé qué es esto. Así es como se ven los candidatos, sobre todo cuando están tratando de presentarse como no son, o tienen como áreas no tan claras. O en un mundo perfecto donde nadie se muere, así de claros son los roles, pero normalmente es así. Y más probablemente uno como candidato es de este estilo. Estas dos son cebras, pero pues no parecen porque no se venden bien, porque hay unas características claves que uno medio las tiene, pero como que no cuajan, y si son como yo, que son vendedores enredadores, pues uno le pinta las rayas. Entonces, un buen recruiter es capaz de encontrar estos de la izquierda, un buen candidato es capaz de hacer esto y morfearse un poquito para demostrar qué es lo que tiene, no necesariamente pintándose las rayas, pero manifestando sus atributos. Entonces, la pregunta obvia, si buscar trabajo es un ejercicio en mercadeo, pues ¿cuál es el producto? Uno, pues uno tiene que gastar mucho tiempo tratando de ver cómo se vende. Esto es muy difícil para las personas porque hablar de sí mismos y como chicanear y como boast es difícil, en particular cuando uno lo acaban de echar, pero pues ese es el ejercicio. Aquí hicimos un ejercicio corto que es como cuente cuáles son sus habilidades, cuáles son los tools o las herramientas que le gustaría aprender en el próximo trabajo, 2 trabajos que le podrían interesar y qué tipo de skills necesitarías para ese trabajo. Es un ejercicio súper básico que los pusimos a hacer. Y ahora les muestro como cuál es el framework para reclutar. Supongamos que uno es un candidato. Sí, ok, uno es este circulito de la izquierda. Si me ven el círculo, empieza a alcanzar, quiero rayar esto. Entonces, voy al candidato. Y el job requirement, o sea, los requerimientos del trabajo es como la caja verde. Y si ese día uno le hacen la evaluación y la evaluación está bien hecha y uno como que no, pues normal y hay demasiado espacio aquí verde, pues el outcome es que no te van a contratar. Pero el trabajo de uno como candidato es
Si ese día uno tiene una actitud positiva, se levantó y lo llamó la novia, que no lo llamaba hace rato, yo qué sé, sintió que se ganó la lotería, se bañó con el champú nuevo y se siente un crack. Entonces, a pesar de que un performance normal es este circulito, pues uno está, entre comillas, agrandado o aprendió más skills o lo que sea, convence al evaluador que le da una oportunidad y lo contratan. Entonces, el trabajo de uno es volverse estas cajitas extra y lograr estas otras dimensiones a punta de mejorar el perfil, entender qué es lo que uno busca, practicar las respuestas de entrevista y conocerse mejor. Entonces, ese es el proceso. Esto fue algo que yo hice hace muchísimo tiempo, en 2016. Ya. ¿Cuáles eran los skills que tenía yo? Business Development, negociación de contrato, finanzas de consumidor como Consumer Finance, Project Management, cómo escalar negocios, Customer Experience, reclutar y equivocarme contratando porque había contratado súper mal el mundo ese. Quería aprender de Performance Marketing, quería aprender cómo levantar plata por si llegaba a empezar una empresa, quería aprender de comunicaciones como de PR y esto de revistas y artículos y todo eso. Quería aprender de outplacement, de cómo ayudar a la gente a conseguir trabajo. Y algunos tools que querían aprender era SQL y BigQuery y Google Analytics mal escrito, que ni siquiera sabía escribirlo. Y mis 3 opciones para conseguir trabajo eran empezar una compañía, rinse and repeat, que significa volver otra vez a montar, estar en parte de un equipo pequeño de un startup o hacer algo en talento y reclutamiento. Y lo que hice fue empezar una compañía. No, mentira, hice esto de recruiting primero, de outplacement, y después hice este de arriba. Esto es el tipo de claridad que uno quiere tener como empleado cuando se quedó sin trabajo, porque usualmente es un momento de crisis y a partir de ese momento de crisis uno empieza a pensar, hombre, ¿qué más hago con mi vida? Después de eso, lo que hicimos fue mostrarles cómo funcionaba LinkedIn. Aquí hay unos tips basiquitos de cómo funcionan. Después les puedo hablar de eso, de cómo aplicar para los candidatos y cómo hacer un resume bueno. Este es el tipo de sesiones que uno creería que son bastante simples, pero que suelen tener un retorno muy alto para las personas cuando son cortadas de un trabajo, sobre todo si no han estado en el mercado laboral por mucho tiempo. Ese es el tipo de beneficio que uno puede obtener, ya sea como empleador, haciendo uno el trabajo, o contratando una empresa que lo haga para uno, que las dos funcionan. El otro punto que les quería mostrar es como cuál es el trabajo que viene detrás de esto. Entonces, para lo de VP, nosotros, aquí tengo algunos archivos. Te los voy a mostrar. Entonces, este es el resume book, donde aquí uno podía ver el LinkedIn de, esto era toda la gente afectada, que en este caso eran como 100 y pico. Aquí hay nada más 50, pero eran 100 y pico. Entonces, uno coge esa lista y la comparte. Lo segundo que uno hacía era un company outreach, donde nosotros literal escribimos un correo y dijimos, bueno, este es el correo que le vamos a mandar a todo el mundo. Aquí decimos, hey, soy yo, estoy en VP, esto fue lo que pasó, tenemos gente buenísima, querés hablar con nosotros. Una vez uno le ha hecho el outreach a esto, aquí, lo que hicimos fue definir una lista de los vicepresidentes de talento. Entonces buscamos quiénes eran todos los vicepresidentes de talento de todas las startups buenas y aquí los curamos. Entonces aquí hicimos todo el listado, eran como 70 empresas y le escribimos a uno por uno. Uno diría que mandar 70 correos de LinkedIn es muy demorado, eso demora 2 horas, es súper mame. Tiene una respuesta buena, miran el resume book y pasa una cosa supremamente esperanzadora. Cuando uno se queda sin trabajo y la empresa que lo despidió a uno te está ayudando a conseguir leads y te está mostrando como al mercado, es una cosa muy positiva. Alcanza, todo el mundo consiguió trabajo en menos de 30 días, pero el mercado estaba bien y eran de ingeniería, entonces era un poquito más fácil. Y después lo que hicimos es las sesiones de coaching de uno a uno. Entonces aquí decíamos, por ejemplo, esta era para Michelle, ¿quién es esta? Michelle Juan, que era el resume o la hoja de vida, el perfil de LinkedIn, ponga una foto buena, ponga descripciones buenas, ponga los keywords, tiene qué es lo que quiere hacer, cuáles roles le gustan, a quién le ha escrito, preparémonos para la primera entrevista, preparémonos para los on-sites y aprendamos a negociar la oferta. Estos son todos los pasos de llegar desde crear el resume hasta conseguir un trabajo. Y aquí está el trabajo de ella. Creo que estaba bien llenado. Sí, aquí estaban todos los roles que le gustaban, que los buscaba en LinkedIn, cuáles eran las compañías de recruiting con las que hablaba. Aquí los objetivos decía qué es lo que ella quería su trabajo. Quería aprender muchísimo, que el estrés fuera más o menos manejable, tener buen work-life balance, que fuera bien pago, pues no jodas, todo el mundo quiere eso. Ideal, que estuviera cerca de la casa, con buenos beneficios, ganando de más de 150 en un high-growing company, stability, no sé qué. Y entonces así uno iba llenando cada uno de los requerimientos. Este es el de mi esposa, de hecho.
Y si uno quiere ser ultra ñoño, uno puede poner en cada una de las dimensiones de lo que uno quiere los pesos para entender qué tipo de rol le gustaba más. En este caso, a Vivian le gustaba más el de HR Business Partner o el de ser Technical Recruiter y terminó decidiendo yéndose por este. Entonces ella hizo esta carrera y después de hacer esto pasó a ser head de talento y su carrera viene ahí de un momento, digo entre comillas difícil, obviamente era un momento muy difícil, pero un momento para decidir qué se puede hacer. ¿Qué más tengo por acá? Y por último, les muestro, aquí está Project Blue. Este fue todo el trabajo que hicimos, esto es todo. Conseguirle trabajo a la gente se demoró como 2 meses, pero el trabajo de verdad de accionable no es más de una semana de trabajo de 4 personas. Es bastante sencillo de hacer. Lo que pasa es que hay que tener una mentalidad de ataque y una mentalidad de equipo. Entonces, mi recomendación aquí es hacer outplacement es duro, de sacar gente es duro, hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible, pero si se va a hacer, uno tiene que hacer un esfuerzo desmedido por ayudar al equipo y esto es bueno no solo desde una perspectiva moral, sino que te ayuda para el sentido de negocio. Y otra cosa que funciona muy bien es que el sentido de pertenencia del equipo se vuelve más fuerte, porque muchas personas que se quedan empleadas se sienten mal de que ellos no fueron sacadas y si uno les da oportunidad de apoyar al resto del equipo, pues todos terminan muy bien. Entonces, ese es el contexto completo. ¿Dudas hasta ahí? Mejor dicho, yo no tengo más que presentarles, muchachos. Entonces, si tienen dudas, hablamos. Si no, me quedo aquí un rato. Yo tengo una pregunta. Adelante. Pues digamos que con todo este contexto que viene de outplacement, de muchas personas que tal vez van a quedar desempleadas en diferentes roles, ¿cuál crees que va a ser las habilidades y competencias que se van a requerir después de toda esta problemática que va a pasar que las empresas van a necesitar? O sea, como qué tipo de roles están contratando más, qué tipo de habilidades. Sí, exactamente. O sea, teniendo en cuenta todo este tema de pandemia y todo lo que está sucediendo, ¿no? Con las crisis con lo críticas que van a quedar muchas empresas, ¿no? Uh-huh. O sea, esas personas, ¿qué competencias y habilidades deberían desarrollar para que sean tenidos en cuenta? Bueno. Te voy a decir una de transaccional, como de porque así es el juego, debería uno ser bueno, y otras más de fondo. Transaccional. Un ejercicio de buscar trabajo es un ejercicio de ventas, donde uno tiene un funnel, o sea, uno tiene unos targets, que son unas compañías, hay unos leads, que es las llamadas que uno quiere tener, y ahí haces todo el proceso hasta vender. Entonces, ser una persona que sabe, que entiende un proceso de ventas y que puede correr un proceso de ventas, pues le ayuda a uno a reclutar súper bien. Entonces, aprender cuáles son las mecánicas para conseguir trabajo va a ser más fácil que uno consiga trabajo. Esto no está respondiendo a tu pregunta porque lo que estoy diciendo es, hay un juego, el juego tiene unas reglas, si uno sabe jugar el juego es más probable que uno lo contrate. Entonces, esa es una y eso es algo que uno domina como en un periodo más bien corto. La otra, ¿qué skills veo yo que están creciendo? Pues todo lo que sea digital, o sea, UX, Computer Science, UX y UI, o sea, de diseño gráfico, todas las partes de programación son súper importantes. Parte comercial también es importante, pero un poco más especializada, como no vendedor de maletín, sino vendedor de soluciones específicas, es importante. Habrá roles de servicio al cliente que también son importantes. ¿Qué más diría yo? Si quiero pedir un lifeline. ¿Quién más está por ahí que me pueda ayudar? Verónica, no sé, o David, ¿qué otros roles ustedes ven que están creciendo bastante? Análisis de datos. Análisis de datos es otro muy fuerte, o sea, de tratar toda la información de Data Scientist, se llama eso, Data Science en Data Analytics, son otros que están creciendo mucho. Todo lo relacionado pero esa sería una hard skill, pero también tenemos que tener en cuenta la soft skill, ¿no? No, pero soft skills son solución de conflictos, saber comunicarse bien y de manera efectiva, escribir bien. Yo antes pensaba que eso no era tan importante, ahora es súper importante. ¿Qué más? Hablar inglés. Si uno pudiera hacer cualquier trampa, ser bilingüe es la forma más fácil de mejorar la carrera. Entonces, cualquier tiempo invertido ahí es bien invertido. ¿Qué más? Uno muy importante en soft skills, habla Diana Figueroa por acá, es manejo de situaciones ambiguas. Porque si bien ahorita estamos como en el pico de esa crisis,
o más bien en el comienzo de esta crisis, esto no se va a acabar en unos pocos meses, va a haber bastante tiempo donde habrá situaciones económicas, sociales, políticas, que tienen que ser muy ambiguas y los negocios van a tener que seguir navegando en eso. Entonces, recientemente hablaba con un amigo y me decía, en mi equipo de trabajo tengo 3 tipos de personas. Los que dijeron, hay crisis y entraron en pánico y se bloquearon absolutamente. Los que dijeron, hay crisis y tenemos que seguir empujando igual como veníamos haciéndolo antes. Y los que dijeron, hay crisis y cómo nos vamos a reinventar, qué tenemos que hacer diferente. Entonces, eso es una característica que yo creo que van a estar buscando los empleadores muy, muy, muy fuerte. No es fácil de desarrollar, pero sí creo que es fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Y es moverse en lo que se está viendo ahora y es en los ambientes VICA o los ambientes BUCA, ¿no? De ¿Qué son volatilidad esos? y certidumbre. Ah, de Correcto, volatilidad. Ok. Ujú. correcto. Los ambientes BUCA o VICA, que generalmente lo hemos oído hablar anteriormente hace muchos años, pero aquí ahorita, en este momento, están en auge. O sea, pues necesitamos profesionales que se muevan en esos entornos, indudablemente. Y creería que otro que va a ser bastante importante es que la persona sea lo suficientemente resiliente, ¿no? Sí. Ese es uno de los valores de la empresa donde yo trabajo y es, sí, o sea, eso es lo más básico. Si uno puede ver problemas, enfrentarse, caerse y pararse, ese es el mejor predictor de éxito en la vida. O sea, olvídate del trabajo. Entonces, ese sí es clave. Si yo pudiera tener cualquier cosa, de cualquier atributo, ese es el número uno que cojo. Los demás se manejan. Pero tener grit, tener resiliencia es muy importante. ¿Qué otras preguntas tienen? En caso de ser una empresa que tenga inversionistas detrás, ¿cómo manejar la presión de tener inversionistas pidiendo decisiones versus la ruta que quiera poner el CEO? Parece que pregunta tan difícil. Pues mira, hay una parte práctica y hay una parte de juego corto y de juego largo. Cuando uno tiene inversionistas, dependiendo de quién es mayoritario, esa persona toma las decisiones. Entonces, en el caso de nosotros en Truora, nosotros los fundadores tenemos control. Entonces, los inversionistas tienen como el 27% de la empresa, pero pues la empresa es más nuestra que ellos. Entonces, uno al final puede tomar la decisión como entre comillas que quiera. Y hizo las cosas bien y uno tiene una comunicación clara con el inversionista, las recomendaciones de ellos y las de uno son como un diagrama de Venn que está como alineado, pero va a estar desalineado como en el margen. Entonces uno lo que trata es de negociar cuáles son las medidas que se quieren tomar y qué escenarios son razonables para los mismos. Entonces, por ejemplo, a nosotros si nos cae el revenue, por ejemplo, que estamos vendiendo $250,000. Y si nos cae el revenue hasta $100,000, hay una serie de medidas que podríamos tomar, pero que estamos aguantando. Si nos cae a 75,000 son otras, y si nos cae a 0, hay que tomar muchísimas. Entonces, tratar de tener un diálogo abierto con escenarios hipotéticos antes de, para no tomar las reacciones las decisiones en caliente, es una. La segunda es haber establecido bien cuáles son las reglas de juego. Una cosa que nosotros decíamos mucho en la compañía al principio, cuando estábamos levantando capital, un poquito descarados, era, mira, nuestras prioridades siempre va a ser, si tenemos que joder a alguien, primero jodemos a los inversionistas. Después jodemos a los fundadores. Después jodemos a los clientes y por último jodemos a los empleados. Esas son nuestras prioridades. Entonces, bajo esas prioridades vas de primero. Era como lo que decíamos. Y es como un chiste, pero pues cuando uno se sienta lo entienden. Pero cómo se maneja la presión, pues mal, haciendo yoga, comiéndose los sentimientos, haciendo ejercicio, todo lo que se pueda. Pero no, uno se come esa presión y trata de no transmitirla en la medida de lo posible al equipo, o por lo menos no filtrada, pero tratando de hacerlo bien. ¿Cuál crees que es el papel de los headhunters tradicionales y de los nuevos boutique en toda esta transición? Pues mira, aquí me alegra que Diana y David estén en esta llamada porque yo no soy súper fan del proceso de headhunting para caso de outplacement, porque la pregunta es, ¿quién es el cliente de uno? Si el cliente de uno son las empresas que uno está tratando de conseguir, de cerrar unos puestos, entonces el candidato se vuelve secundario. Si el candidato es el cliente, entonces uno tiene las informaciones, o sea, uno está ayudando con los incentivos correctos. Entonces, ellos tienen una cosa, les voy a mostrar cómo se llama Prisma.
Acá está, donde lo que hacen es, fíjate en esto, cuando están mirando toda la propuesta de valor de ellos es la parte de introspección, de entenderse uno, de cuál es la propuesta de valor del currículum, mirar LinkedIn, cómo hacer el networking, cómo hacer las entrevistas, cómo hacer la negociación. Todo esto es basado desde la perspectiva del candidato. Cuando uno está trabajando con una empresa que es más de staffing, pues el cliente de ellos es el otro lado. Entonces, el rol de ellos obviamente es ser un enabler, ayudar a hacer contactos entre el candidato y la empresa. Y hay muchos, Michael Page, ¿cómo se llaman los otros? Adecco, todas estas dicen, ve, yo te ayudo a ubicar tu gente. Ellos ayudan a las compañías a cerrar roles y en la medida en la que hagan procesos mucho más detallados y mucho más enfocados en el empleado va a ser mejor, pero yo ahí sí me quedo con las empresas de outplacement primero. Estas lo que tienen que hacer es hacer una buena conexión y si tienen gente de adentro con vocación que quiera hacerlo, pueden hacer un mucho mejor trabajo, pero su modelo no es ese. Este es un buen dato. Entonces, Prisma, hasta que les acabo de mostrar, por ejemplo, ha logrado como 90% en la reubicación de candidatos. Asumo que eso es en un mercado normal. Ahorita en COVID caerá algo, pero no debería ser exagerado. ¿Qué otras dudas tienen? Jorge, creo que estás con el micrófono abierto. ¿Tienes una duda? A ver, veamos. Tengo aquí otra por chat por el interno. Hola, soy Javier. Sí, adelante. Hola. Te escucho, adelante. La perspectiva de una compañía que se termina en su totalidad. Si estuviéramos hablando de digamos, de reducir personal y, digamos, la identificación del talento no estuviera clara, ¿cómo identificarías el talento potencial del que no es potencial y el que en principio podrías tomar la decisión de no continuar? A ver, a ver si te entendí la pregunta. Tenés una empresa y tenés que hacer unos cortes y te toca definir con quién te quedas y con quién no. ¿Sí? Exacto. Y no tienes identificado, digamos, por general pasa mucho en las empresas medianas, en las cuales no tienes identificado, no tienes un plan de desarrollo de carrera que te permita medir el potencial de cada persona o el impacto de cada persona sobre la compañía. ¿Cómo Bueno, haces este plan para definir eso? bueno, ese es el primer error. Yo creo que eso le pasa a uno una vez en la vida, que uno hace una empresa y no hace plan de carrera para el equipo, porque precisamente para eso es que funcionan. Pues yo qué haría. Una es, si tenés unos objetivos, uno usualmente tiene unos objetivos financieros claros. Necesitamos recortar 40% de los costos. Y de ese 40 llegamos con el 20 o 25 solo con reducciones en cosas no necesarias, en G&A, y ahora tenés que mirar gente. Lo que yo haría es que buscaría quiénes son las personas claves de los managers o la gente que maneja equipos y que tienen relación directa con estos y pedirles que hagan una lista de 2 o 3 candidatos cada uno de a quién sacarían y ponerlos a argumentar por qué. Y uno se sienta uno con estos managers. Entonces supongamos que vos sos una empresa que tiene 400 empleados y tenés 20 personas. En esas 20, pero por ahí 8 harían el plan de recortes, de si haces el 10, el 20 o el 30%, te sentás, lo mirás y te sentás con cada uno de los managers, les das ojalá una clase de cuáles son las aptitudes y cuáles son las cosas que queremos del equipo de aquí para adelante. O sea, si estas son las características que queremos de aquí para adelante, ¿quién demuestra esas características? Y a partir de eso les pedís la lista. Por las condiciones que me estás contando, es súper imperfecto, pero dado que hay que tomar decisiones, ese sería el mejor. Normalmente deberías tener una evaluación y uno siempre debería tener identificado quién es el peor 5 o 10% de la compañía, para en caso tal de tener que hacer recortes, pues eso es relativamente fácil porque es basado más con performance que porque hubo una crisis económica. Aló. Adelante, Wilson. Sí. Mira, yo agregaría esa parte y es que, pues indudablemente ahora, después de que pase esto, indudablemente gran cantidad de empresas se va a ver abocada a esto que están diciendo, ¿listo? Pero creo que ya hay unas organizaciones, y tengo pues conocimiento de eso, que están conformando los famosos comités
que entre comillas se están llamando como comités de contraataque, para mirar esas alternativas. O sea, no tiene que ser tan subjetivo y de pronto llamar y decir la lista, sino involucrar las diferentes áreas de la compañía, las áreas de relevancia que indudablemente tiene la compañía, y conformar esos comités de acuerdo también con cultura y necesidad y de cómo vamos a funcionar en el futuro para tener una situación más crítica y de pronto más sana de saber quiénes son las personas que se van a desvincular. Eso es cierto. Una cosa antes que me olvide, nos quedan 4 minutos. Ahorita, si quieren, ponen sus correos en el link y se los mandamos. Cuando uno saca gente y la gente sabe que va a salir, eso es como Game of Thrones. Eso es como este juego ¿cómo se dice Thrones? Bueno, como la serie de HBO donde todo el mundo está, o sea... Juego de Tronos. Juego de Tronos. Es la peor... Vea, si yo quiero que les quede algo de esta charla es, cuando la gente entra en crisis, hay muchas maneras de abordarlo. Pero desafortunadamente yo creo que la mayoría de los seres humanos como que caen en sus miedos, en sus preocupaciones y tienen el peor comportamiento posible. Cuando uno es el manager y uno es el que está echando, uno no puede hacer eso. Entonces uno literal tiene que ser la mejor versión de sí, mirarse al espejo y decir, ¿quién es quien yo quiero ser? ¿Cómo puedo hacer que mi mamá esté orgullosa? ¿Cómo puedo hacer que al Dios al que le rezo o a los santos que les creo sientan que yo hice bien mi trabajo? Y sostenerte a ese estándar. Porque a veces uno mismo está preocupado por el trabajo. Uno le ponen una lista y te dicen hay que sacar a una gente y uno dice, uy, ¿será que me van a sacar a mí? Es más fácil asumir que uno va a salir y tratar de hacerlo mejor y tratar de hacerlo mejor para la gente y trabajarlo como buen karma que estar como caer en ese juego de tronos. Y pasa mucho. Yo por eso muchas veces no recomiendo como involucrar a demasiada gente de la empresa cuando se está tomando esas decisiones porque se vuelve un tejimaneje muy jodido. Y hacerlo una sola vez y un corte rápido el viernes y de ahí pasar a la parte de apoyo. Pero bueno, creo que tengo tiempo para una pregunta más, si tienen otra pregunta. Daniel, Sí. ¿qué opina de reubicar las personas de las áreas las cuales por la pandemia se tuvieron que parar en otras áreas dentro de la misma empresa? Me parece muy buena idea, o sea, lo que puedas hacer para curar trabajos, si el trabajo es productivo, te da una oportunidad de hacer transferencia interna, me parece una buena idea. Es dentro del rango de lo que puedas hacer dependiendo del manejo económico que tengas. Nosotros, por ejemplo, mucho el equipo comercial ahorita está aprendiendo mucho más de producto y está haciendo trabajo de contenido porque es un buen uso de tiempo, pero está subutilizado. Entonces, eso es mejor que no tener el impacto que queremos tener. Pero es una muy buena idea. Y si los skills son tangenciales y funciona, yo lo haría todo el día. Falta ver que sea el caso. Ok, gracias. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Ahí les dejé mi Twitter para que me manden sus correos. Es de Bilbao. Si tienen alguna pregunta o dudas, con gusto. Y con el equipo de contenido les vamos a mandar la presentación. Si quieren, les mando la de Vipi también, que esa les puede ayudar. Y la que hicimos con Trora. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.